Hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos en esta hora a nuestro tema de cada miércoles por la noche para hablar en cuanto a la oración. Quisiera en esta hora invitarles para orar, así que por favor inclinen sus rostros para orar en esta hora. Querido Padre, en esta hora te agradecemos, Señor, por la vida que nos das, por el privilegio que tenemos, Señor, de estar ante tu presencia, de buscarte, Señor, a través de la oración, de encontrar, Señor, respuesta a nuestras plegarias. Y en este momento, Señor, rogamos que el Espíritu Santo dirija nuestra mente, nuestro corazón, para comprender tu voluntad, para meditar en tu palabra y que nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón estén receptivos para escuchar tu palabra. Rogamos, Señor, por nuestros hermanos, por cada uno de tus hijos que te busca, Señor, y suplicamos especialmente por aquellos que pasan por la enfermedad o por la pérdida de algún ser querido, que tú seas con ellos. Querido Padre, quédate con nosotros, acompáñanos. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, esta noche, estimados hermanos, vamos a estudiar un tema, pero antes de ello, pues quisiera expresarles mi sentimiento, lo que estoy sintiendo en este momento al estar aquí en la iglesia. No es fácil, los sentimientos son encontrados porque pues estamos acostumbrados a estar en la iglesia cuando está la hermandad, cuando están los hermanos, y ahora que estamos aquí para tener este tema, pues están las bancas vacías, no porque no quiera la hermandad estar aquí, sino por la situación que estamos viviendo. Y hermanos, quiero decirles que pues hay melancolía, hay tristeza, hay sentimientos encontrados, porque sabemos que el Señor está cerca de cada uno de nosotros. Y la iglesia se caracteriza porque es un lugar de oración. De hecho, a Salomón se le dijo que sería casa de oración para todos. Y esto ha sido así, hermanos. Esto ha sido así desde que este templo se abrió. Desde que las puertas de este lugar se abrieron y albergaron a nuestros hermanos que iniciaron la obra aquí en este lugar, fue dedicado para ser casa de oración. Gracias a Dios porque por su gracia y por su amor, esta iglesia ha permanecido ya por más de 50 años, siendo un baluarte para las generaciones, donde se alaba, se honra el nombre de Dios, y donde la oración es una parte fundamental de las actividades de nuestra iglesia. Gracias a Dios, hermanos, porque en esta iglesia se han hecho muchos pedidos de oración, se han colocado en las manos de Dios cosas hermosas, cosas tristes, diferentes cosas que ha acontecido entre la hermandad aquí en nuestra iglesia. Gracias a Dios porque, hermanos, a pesar de la contingencia que estamos viviendo, este lugar sigue siendo un lugar especial. Sin embargo, debemos reconocer que ahora, ante esta situación, estamos viviendo ahora una nueva etapa que abre nuestro Dios ante nosotros. Y podemos pensar en esta hora, bueno, ya no puedo ir a la iglesia, no puedo estar en la iglesia. Pero hermanos, por ahí hay un eslogan que dice que el enemigo cerró las iglesias, pero Dios en cada hogar abrió una nueva iglesia. Y esto es así, hermanos. Gracias a Dios porque ahora no hay
obstáculo para que nosotros podamos elevar nuestra oración al Señor. En nuestros hogares nosotros podemos tener ahora una iglesia en la cual podemos nosotros tener junto con nuestra familia un lugar de culto, un lugar de adoración. Y ya no solo es este lugar, la iglesia, sino que ahora cada hogar es un lugar donde nosotros podemos tener momentos de comunión y de estrecha relación con nuestro Dios. Debemos reconocer, hermanos, que el Señor utiliza diferentes métodos, diferentes formas. Y ahora a nosotros, a nuestra generación, nos ha tocado vivir este momento, un momento crucial que la iglesia pues no esperaba, debemos reconocerlo, no esperábamos esto. No esperábamos que un día se fuese a cerrar la iglesia porque había un problema de emergencia de salud. Pero hermanos, esto ha acontecido. Esto es ahora lo que nosotros estamos viviendo. Y hermanos, ante esta situación el Señor obra de manera maravillosa. El Señor abre en cada hogar una oportunidad para salvar a los que están en nuestro hogar en primer lugar y a los que viven cerca de nosotros, con quienes tenemos contacto a través de los medios masivos de comunicación. Nosotros podemos llegar a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros familiares, que de otra manera pues era difícil poder llegar a ellos. Dios escucha nuestras oraciones. Dios está atento a nuestras plegarias. Dios escucha nuestras razones, nuestros motivos, nuestras aflicciones, nuestras gratitudes. El oído del Señor está atento. Quisiera esta noche invitarles a abrir su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Es un texto conocido, hermanos, un texto que hemos repetido varias veces. Sin embargo, en esta ocasión cobra un significado muy especial para todos nosotros. La palabra de Dios dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es muy clara la Biblia, hermanos. La Biblia nos invita a acercarnos a la presencia de Dios de una manera confiada, de una manera expuesta, donde podemos nosotros llevar al Señor nuestra vida tal y como está. El Señor nos invita, Él nos dice: acérquense, vengan a mí. Yo estoy aquí para escucharlos. Yo estoy aquí para atender sus necesidades. Yo estoy aquí para darles lo que ustedes necesitan. Hay una cita del Espíritu de Profecía en el libro El Camino a Cristo que quisiera mencionarles en esta noche. Dice de la siguiente manera: nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Los ángeles se deleitan en postrarse delante de Dios, se deleitan en estar cerca de Él. Nuestro Padre Celestial, dice la pluma inspirada, está esperando, hermanos, está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Entonces, hermanos, si el Padre está esperándonos, ¿por qué somos tan reacios en acercarnos al Señor? Tal pareciera que nosotros, en nuestro afán por salir en las actividades del día, nos olvidamos que el Padre Celestial está esperando continuamente
día tras día, mañana tras mañana, a que nosotros acudamos a Él, a que nosotros nos acerquemos con corazón sincero, para que nosotros nos acerquemos al Señor y Él está más que dispuesto a derramar sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Hay otra cita del Espíritu de Profecía, hermanos. Esta se encuentra en Testimonios para la Iglesia. Dice de la siguiente manera: vi que toda oración elevada con fe por un corazón sincero será oída y contestada por Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nuestro Señor está esperando. Él está oyendo y está dispuesto a contestar nuestra oración. Solo el Señor nos pide que vayamos a Él con un corazón sincero, con un corazón deseoso de hacer la voluntad del Señor. Sigue diciendo el párrafo que el Señor está dispuesto a darnos bendiciones cuando más lo necesitemos. Y a menudo, dice, excederá a nuestras expectativas. Así es que las abundantes riquezas del Señor están dispuestas para nosotros. El Señor está más que dispuesto. Hermanos, durante todo este tiempo hemos estado viendo cómo la mano del Señor nos ha estado protegiendo de la enfermedad, protegiéndonos de accidentes, dándonos el sustento diario, dándonos todo aquello que es para nuestro bien. Nuestro Padre Celestial es bueno, nuestro Padre Celestial es misericordioso. La palabra de Dios dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Así es que necesitamos, hermanos, allegarnos al Señor con un corazón sincero. La palabra de Dios también dice en Isaías 55, 6 al 8. Dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. La invitación es esa, hermanos. Busquemos al Señor. El Señor está en el mismo lugar. Él es omnipresente. Él está dispuesto a abrir sus brazos y a estrecharnos de una manera amorosa. Solo necesitamos nosotros buscar al Señor. Me gustó mucho una cita del libro El Discurso Maestro de Jesucristo, donde dice que nuestro Dios mora en cada hogar, oye cada palabra que se pronuncia, escucha toda oración que se eleva, siente los pesares, los desengaños de cada alma, ve el trato que recibe cada padre, madre, hermana, amigo y vecino, cuida de nuestras necesidades y para satisfacerlas, su amor y misericordia fluyen continuamente. Es una hermosa cita, hermanos, donde se nos recalca que nuestro Dios mora en cada hogar, que el Señor escucha cada oración que se eleva. El Señor siente los pesares. Y hermanos, durante este tiempo que hemos estado
guardados, ya llevamos bastante tiempo, algunos conocidos, algunos amigos, algunos vecinos, algunos familiares han estado pasando por situaciones difíciles, algunos por la pérdida de algún ser querido, algunos porque tienen a sus familiares, amigos o conocidos en algún hospital. ¿Cuántas cosas han estado sucediendo? Otros pueden estar pasando por una tremenda necesidad. Hermanos, las situaciones ante este fenómeno que estamos viviendo resultan ser muy difíciles. Sin embargo, hermanos, qué grato es saber que el Señor mora en cada hogar, que el Señor está presente en cada creyente, que el Señor está atento para escuchar y para resolver de acuerdo a su infinita voluntad. Queridos hermanos, necesitamos nosotros acercarnos al Señor. ¿Cómo lo hacemos? Conocemos el método, conocemos la forma, lo hemos estudiado. Necesitamos vivirlo, hermanos. En estos momentos necesitamos ser como Enoc. Enoc, la Biblia registra que cuando él tenía 65 años, tuvo a su hijo. Y después de tener a su hijo, la Escritura dice que Enoc caminó con Dios. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Bueno, la Biblia es muy clara y nos deja ver que Enoc tuvo una amistad tan estrecha con el Señor, tuvo una intimidad tan marcada que su comunión lo llevó a identificarse tanto con el Señor que el Señor, dice la Escritura, lo llevó, lo trasladó al cielo. Así que, ¿cómo es posible que el ser humano llegue a tener esta conexión con Dios? A través de la oración, a través de la comunión, a través del estudio de su palabra. Es como nosotros llegamos a conocer al Señor, llegamos a entender su voluntad. Y entonces, cuando nosotros nos acercamos al Señor con un corazón sincero, al abrir su palabra, al meditar en ella, al ponernos en contacto con nuestro Dios en la oración, entonces el Señor está más que dispuesto a derramar bendiciones sobre nosotros. Queridos hermanos, durante estos días es bueno que nos ocupemos en la oración. Es bueno reflexionar cuánto tiempo pasamos en oración. Es bueno reflexionar en la calidad de nuestra oración. Es bueno saber cómo está mi relación espiritual con el Señor. Y no solo lo nuestro, lo que a nosotros nos incumbe, sino el siguiente paso es con nuestra familia. ¿Cómo está nuestra relación espiritual dentro de nuestra familia? Y aquí es donde podemos nosotros comenzar a tener una oración más ferviente, porque puede ser que dentro de nuestro mismo hogar tengamos ya ciertas barreras, podemos así llamarles, en las que no podemos tener la plenitud de nuestra vida espiritual, porque nuestro hijo, porque nuestra hija, porque nuestro familiar no comparte nuestra misma relación espiritual que tenemos con el Señor, y esto puede ser
causa de dificultad, pero en lugar de verlo como una barrera, es una oportunidad para orar por la persona que creemos que necesita que el Señor la toque, que el Señor abra su corazón para que sea sensible. Entonces, hermanos, podremos nosotros establecer una relación más íntima con el Señor, porque tenemos necesidades espirituales, necesidades físicas. Tenemos que mantener esa relación estrecha. Y al igual que Enoc, entonces nosotros podemos tener una relación constante y significativa con el Señor. Queridos hermanos, esta noche quisiera comentarles que por la gracia de Dios, dentro de nuestro hogar hemos estado leyendo los libros del Espíritu de Profecía en nuestro culto matutino y vespertino. Hemos estado teniendo una libreta de oración. Hemos estado incluyendo a nuestros hermanos que tienen pedidos especiales de oración, familiares también que han estado pasando por situaciones difíciles. Y creo que ustedes también en sus hogares están teniendo esto, incluir en sus oraciones a sus vecinos, a sus amigos, decirles que ustedes tienen esto en sus hogares es muy importante. Así es que creo que en esta noche podemos nosotros pensar de qué manera nosotros podemos en nuestro hogar contactar a aquellos de nuestros amigos que están pasando por situaciones difíciles. Ellos quieren que oremos por ellos, por sus problemas, por sus situaciones. Quieren también colocarse en las manos de Dios y muchos de ellos no saben cómo. Así es que es nuestra oportunidad para que nosotros nos acerquemos, les instruyamos, les digamos cómo es que también nosotros podemos hallar consuelo y solución a nuestros problemas. Y les podemos decir que les vamos a incluir en nuestro programa de oración. Y saben que ha sido una experiencia hermosa, hermanos, donde hemos visto resultados muy bonitos, muy significativos. Uno de ellos es el de un familiar que fue agredido físicamente por unas personas que entraron a su hogar y lo lastimaron demasiado, al grado de cuando llegó al hospital, los doctores que lo estaban revisando dijeron que no era muy probable que sobreviviera. Nos informaron de la situación y entonces comenzamos a orar. Comenzamos a orar no solo nosotros, muchas personas que conocían el caso, comenzamos a orar. Aunque esta persona no es de la iglesia, pero estaba en una necesidad. Así es que comenzamos a orar, hermanos, y comenzamos a ver cómo el Señor comenzó a obrar de una manera maravillosa. Las heridas eran mortales. Los doctores daban pocas esperanzas de vida porque tenían que hacerle varias cirugías. Sin embargo, hermanos, para la honra y la gloria de Dios, esta persona en este momento ya se recuperó de las diferentes operaciones que tuvo. Por la gracia de Dios, una de las heridas que estaba muy cerca del corazón quedó incrustada el arma, pero no penetró, solo quedó incrustado. Y bueno, es una experiencia de cómo el Señor contesta nuestras oraciones, cómo el Señor obra de manera milagrosa. Hemos visto diferentes
respuestas. Como nosotros sabemos, hermanos, la oración que colocamos ante el Señor tiene diferentes respuestas. Cada oración elevada tiene su respuesta apropiada. Y eso lo sabemos muy bien como creyentes. Nuestro deseo es que el Señor haga lo mejor. Pero a veces lo que el Señor hace no siempre lo entendemos. Especialmente cuando vemos a un ser querido que es arrebatado de la vida, que la enfermedad hace sus estragos y vemos cómo se deteriora y llega a morir. Nuestras oraciones siempre son para que la persona sane y se restablezca. Ese es nuestro deseo y nuestro anhelo. Pero en la sabiduría del Señor, Él sabe lo que es mejor para la persona y para nosotros también. En la ciudad de Toluca, un conocido, un amigo de la infancia, doctor, también fue contagiado. Y hermanos, oramos para que el Señor restableciera su salud, para que el Señor obrara un milagro en su vida. Sin embargo, hermanos, los designios del Señor son tan insondables que no los podemos entender en su momento. La tristeza y el dolor a veces nublan nuestra visión y no podemos ver más allá de lo que el Señor está viendo. Y en el caso de este amigo, hermanos, un fiel miembro de la iglesia, un hermano que procuraba el bien de sus semejantes, un doctor que estaba metido en su profesión con el propósito de ayudar y salvar a las personas, el Señor lo llamó al descanso. No podemos decir que nuestra oración no fue contestada. La oración fue contestada, no como nosotros queríamos, ni de la manera como nosotros esperábamos, pero el Señor en su voluntad obra de diferentes maneras. Y el Señor tiene sus planes, hermanos, que nosotros no entendemos en este momento. Pero el Señor es fiel, es constante, es misericordioso. Y aunque nosotros no comprendemos en este momento muchas cosas, el Señor a su tiempo nos va a dar respuesta. Lo que sí sé en esta noche es que ese amigo que descansó en el Señor, cuando el Señor venga, el Señor lo llamará y le dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Las oraciones fueron contestadas. En su momento no lo comprendimos, pero hermanos, cuando el Señor venga, cuando el Señor se manifieste en gloria, entonces veremos el resultado de muchas oraciones que en este momento no entendemos, que pensamos que no fueron contestadas. El Señor es fiel a sus promesas. El Señor está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Así es que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Queridos hermanos, hoy es un día especial. Es una noche de oración, una noche en que la iglesia presenta ante el Señor sus peticiones. Pero no solo sus peticiones, también presenta al Señor su gratitud. Y quiero yo decir al Señor: gracias, Señor, por tu misericordia.
Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, porque hemos visto tu mano poderosa al darnos tu protección. Gracias, Señor, porque nos libras de peligros que ni siquiera nos damos cuenta. Gracias, Señor, porque mantienes con bien a nuestros familiares. Gracias, Señor, porque provees para nuestras necesidades. Y hermanos, podíamos seguir manifestando las diferentes cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón y que agradecemos. También tenemos peticiones. Y creo que en general nuestra petición es que el Señor obre de manera poderosa en nuestras vidas para que ante esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir, su poder se manifieste en nuestra vida. Tenemos ante nosotros una gran obra que hacer. Tenemos ante nosotros un enorme desafío, hermanos. Alguno nos ha tomado por sorpresa y no sabemos qué hacer porque hemos de pronto quedado hermetizados en nuestros hogares sin saber qué hacer. Pero hermanos, la orden del Señor es que nosotros sigamos marchando adelante, confiando en el Señor, poniendo nuestra fe en el Dios Todopoderoso. Y hermanos, ahí es donde necesitamos orar con más fervor, pedirle al Señor que obre en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y solo de esta manera nosotros podemos enfrentar los desafíos que se presentan en la vida. No hay cosas que el Señor no pueda realizar. Necesita, hermanos, que nosotros, que somos llamados por el Señor para llevar adelante las buenas nuevas de salvación, ponernos en una relación estrecha con el Señor. Dios es misericordioso. Dios abre las puertas para que nosotros podamos llevar el mensaje. Creo que ustedes y yo hemos estado orando para que el Señor nos diga la manera como nosotros podemos testificar ante esta situación. Sé que no es fácil, sé que podría resultar complicado, pero es posible, hermanos, es posible. El Señor va a darnos la sabiduría, va a darnos la capacidad necesaria para que nosotros podamos obrar de una manera especial, para que podamos llegar a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros familiares, para que nosotros podamos hacerles saber a esas personas que tenemos un Dios poderoso, un Dios que obra milagros, un Dios que está interesado en los problemas de las personas. Quisiera invitarles a abrir Números 6, 24 al 26. Es un texto también muy conocido y especialmente en esta hora quisiera mencionarlo, decirles, hermanos, que es una bendición del Señor que se extiende hasta nuestros días. Dice la palabra del Señor: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Es hermoso saber, hermanos,
que el Señor, nuestro Dios, extiende una bendición sobre todos. Cuando se extendía esta bendición sacerdotal, todo el pueblo se sentía feliz, porque el representante en ese momento, el sumo sacerdote, extendía esta bendición sobre el pueblo de Israel. Y hermanos, hoy que la estamos leyendo, hoy que la recordamos también, nos llena de gozo y de gratitud saber que el Señor extiende también su brazo poderoso sobre nosotros y nos dice de igual manera: yo estoy dispuesto a bendecirte. Quiero lo mejor para ti. Y no solo eso, quiero guardarte. Estoy preocupado por lo que te está aconteciendo. Así es que quiero protegerte. Quiero estar a tu lado y he enviado a un ángel que te guarda, que te acompaña todos los días de tu vida. Así es que estás protegido, estás en las manos de Dios. También el Señor agrega y dice que hará resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Qué quiere decir el Señor cuando nos dice esto? El Señor nos asegura que cuando nosotros nos acercamos a Él, nuestro rostro resplandecerá. ¿Recuerdan el momento cuando Moisés subió al monte, estuvo con el Señor y después cuando descendió, la gente que lo veía se maravillaba porque su rostro resplandecía? Había tenido un encuentro con el Señor. De la misma manera, hermanos, cuando cada mañana nos ponemos en contacto con el Señor, cuando es nuestro primer trabajo, cuando le decimos: Señor, aquí estoy, pongo todos mis planes a tus pies, para que tú, Dios Todopoderoso, hagas conmigo de acuerdo a tu santa y divina voluntad. El Señor hace que nuestro rostro resplandezca y emane una luz que solamente provienen de la comunión con nuestro Dios. El Señor está dispuesto a extender su misericordia. Y hermanos, si algo necesitamos del Señor es su misericordia. Gracias a Dios porque la Biblia lo expresa y dice que la misericordia de Jehová es nueva cada mañana. Cada mañana es nuestro privilegio tomarnos de la misericordia del Señor, asirnos de su brazo poderoso, buscarlo. Él es misericordioso. La Biblia dice que es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Así es que acudamos al Señor para pedir de Él misericordia. Acudamos al Señor para hallar el oportuno socorro. Y el Señor está dispuesto a colocar paz en nuestro corazón. En estos momentos difíciles, hermanos, lo que necesitamos es la paz y la tranquilidad que solamente provienen del Señor. ¿Cómo tener paz en medio de tantas situaciones difíciles? La única manera es acercándonos al Señor con un corazón sincero, con un corazón contrito, con un corazón humilde y decirle: Señor, dame tu paz. Y el Señor nos ha dicho: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón
ni tenga miedo. Hermanos, el Señor está con nosotros. El Señor escucha nuestras oraciones. El Señor nos ama. Y porque nos ama, quiere lo mejor para nosotros. Les invito para que inclinen su rostro y vamos a orar, hermanos. Misericordioso Padre que moras en las alturas de los cielos, en esta noche, Señor, te agradecemos porque tu amor se sigue manifestando en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tenemos abundantes bendiciones de tu mano poderosa. Gracias, querido Padre, porque en tu amor y en tu bondad permites que cada uno de nosotros tenga lo necesario para poder vivir. Tengamos vida, tengamos salud. Y eso es motivo de gratitud, de gozo, de alegría, porque, Señor, tu misericordia sigue sobre cada uno de nosotros. También, Señor, en esta hora vemos que hay muchas necesidades en cada hogar, Señor, porque se viven diferentes circunstancias, la enfermedad, el desaliento, la tristeza, el dolor, las lágrimas, también llegan, Señor. Sin embargo, aferrados a la promesa que tú nos has dado, Señor, en esta noche colocamos toda nuestra confianza en tus manos, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios todopoderoso, que deseas lo mejor para nuestras vidas. Querido Padre, en esta noche colocamos cada hogar, cada familia que desea buscarte, que desea hacer tu voluntad en tus manos, para que, Señor, les protejas, les guardes, les acompañes, Señor, que cada día tengamos un encuentro personal contigo, que cada día mantengamos una relación estrecha. Querido Padre, gracias porque escuchas nuestras oraciones. Gracias porque está atento tu oído. Gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso. Querido Padre, te suplicamos en esta hora que sigas con nosotros, Señor. Que tu amor, tu bondad y tu misericordia sigan en cada uno de nosotros. Porque en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Mi nombre es Paloma Pasos y estoy reconciliada con Jesús. Mi primera fe empezó a la edad de 5 años, cuando mi abuelita viajaba de vacaciones y nos llevaba a mi hermana y a mí a la iglesia adventista de Progreso. Me encantaba mucho ir a los departamentos y disfrutábamos mucho esos momentos. Mi hermana era la mayor, entonces cuando mi abuelita regresaba de vacaciones, mi hermana pedía permiso a mi mamá para poder seguir asistiendo a la iglesia. Mi mamá, al ver el entusiasmo de sus hijas, pues decide asistir también a la iglesia y Dios tocó su corazón y entregó su vida al Señor. Ya como familia cristiana, pues la verdad es que pasamos momentos inolvidables dentro de la iglesia. Fui parte de los conquistadores, de los guías mayores y pues nos involucrábamos en todas las actividades de la iglesia. Fueron momentos muy bonitos. Lamentablemente cuando tenía 16 años pues pasé por el momento de la adolescencia, podríamos decir, y es ahí donde dejé de orar y dejé de estudiar la palabra de Dios y ahí fue donde realmente me alejé. Como consecuencia de eso pues empecé a solventar mis gastos
y eso me llevó a trabajar en sábado y por consiguiente pues a perder mi feligresía, pero sobre todo creo que lo que más me dolió fue perder mis investiduras de mis clubes. Eso me llenó pues de mucho coraje, de mucha frustración y sobre todo de mucho desánimo propio por haber fallado. Creo que valoraba demasiado mis investiduras y haberlo perdido me causó mucho enojo y mucho dolor, y eso me llevó a estar alejada de Dios durante 11 años. Y pues temo decir que mi vida estaba hundida en un mundo de pecado cada vez peor, pero ahí un día en el fondo del pecado yo sabía que Dios estaba conmigo y siempre temía, pero había algo que me hacía no regresar a Jesús. En el 2014, a raíz de que nace mi hijo, es ahí donde empiezo a recordar mis principios cristianos y sobre todo lo bien y los bonitos momentos que tuve en mi infancia dentro de la iglesia. Mi amor de madre yo creo que me llevó a querer ofrecerle también eso a mi hijo. Y por cuestiones de la vida y planes del Señor, puedo decir ahora, regresamos a vivir a Progreso. Regresé con mi familia y es ahí donde pues me doy cuenta que mi madre nunca había dejado de orar por mí, nunca había dejado de luchar para que yo en algún momento volviera a los brazos del Señor y volviera a reconocer que el Señor me había cuidado y me había protegido durante todo ese tiempo en el que yo estuve fuera de casa. Dios ha respondido mis oraciones y también puedo decir que mi esposo ha sido bautizado también en la iglesia. Soy un líder de iglesia, de grupo pequeño, soy un guía mayor nuevamente y también me involucro en el club de aventureros por amor a mi hijo. Puedo decir que mi casa y yo servimos al Señor. Querido amigo, muchas veces nos rebelamos y nos alejamos de Dios a causa del orgullo, del enojo, pero hoy te puedo decir que nada de eso vale la pena. Nuestros planes no son nada comparados con los que Dios tiene para nosotros. El Señor ha sido paciente contigo, pero te quiere de nuevo en su redil. Regresa a los brazos de amor de Jesús. Mi deseo de oración es que cada una de las oraciones, que las personas que te aman y te quieren puedan llegar hacia ti y que algún día puedas escuchar y regresar a los brazos de amor de Dios. Hijo, vuelve a casa.